Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, pura vida. Bienvenidos a este canal donde la mayoría de veces hablamos de temas tecnológicos, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de la educación, presentándoles una línea del tiempo que me tocó crear. Ahora bien, un detalle importante es que toda la información que ustedes van a encontrar acá en las diferentes infografías fue recopilada, por supuesto, del internet y algunos libros que tenemos a mano. La línea de tiempo, como ustedes acaban de ver, está dividida en dos partes. En cada una de estas partes vamos a ver el aporte de los diferentes imperios, culturas o pueblos que nos han dado para la educación actual. Ahora bien, vamos a ir recorriendo desde el imperio más antiguo o desde el pueblo más antiguo hasta la edad moderna y luego la edad contemporánea. En la edad moderna y la edad contemporánea no rescatamos nada porque todavía se está construyendo, al menos para el tema de la edad contemporánea. Y la edad moderna es bastante extensa que prácticamente deberíamos hacer una línea del tiempo solo para esta. Espero no equivocarme en esta narración, pero bueno, como ser humano podemos cometer muchos errores, pero esta es la investigación que nosotros estamos tratando de presentar. Egipto, el imperio o la civilización Egipto se extiende incluso desde el año 3500 a.C., pero los aportes en términos educativos se dan a partir del año 3200 a.C. y hasta el 31 a.C. Ahora bien, ¿por qué lo relacionamos con los persas? Suele pasar que muchas de estas civilizaciones vienen y las conquistan otras. Y Egipto tiene mucha influencia del imperio persa, esto porque el imperio o la civilización Egipto se había comenzado a diluir paulatinamente tras la conquista de los persas justo antes del siglo sexto antes de Cristo. Entonces, ahí es donde vienen esos detalles que nosotros anotamos y particularmente así se nos pidió con respecto a la investigación. Bueno, la escuela estaba en una casa de instrucción, se daba en la escuela, perdón, se daba en las casas, estaba limitado solo para los nobles y algunos adinerados y existía, perdón, un limitado número de escuelas. ¿Qué temas se veían? Se veía la religión, la lectura, la escritura, el cálculo y la gimnasia. Estamos hablando de los primeros sistemas de educación y en esto los métodos eran muy del lado físico. Entonces se basaba en tres ejes, de acuerdo a lo investigado, en montar a caballo, que es un tema de naturaleza, en disparar el arco, que viene otro tema físico, y siempre en decir la verdad, que es un aspecto moral. Características. Bueno, la educación en Egipto iba de la mano con el aspecto religioso, ya que se aprendía por gracia a los dioses. Es decir, los estudiantes entrenaban en un rito litúrgico antes de iniciar el arte del aprendizaje. Otro aspecto importante era cuando un aprendiz de la clase media manifestaba el deseo de incursionar en el mundo de la medicina. Debía solicitar la venia del Dios mediante un juramento de lealtad absoluta a no revelar nunca los secretos de esta ciencia oculta y de no cumplir con este juramento era sentenciado a la muerte. Dentro de algunos de los pensadores tenemos a Platón y Aristóteles y ahí les dejamos los detalles. Luego vamos a ir a ver sobre el imperio persa, pero esto más adelante en la segunda etapa de esta línea del tiempo. Vamos con la antigua India. Algo interesante es que es a partir del año 1750 a.C. En términos generales, el objetivo fundamental de la educación era o es la liberación de la ignorancia y se pretende educar al varón en moksha y la obediencia respecto a los padres y la piedad hacia los dioses. La mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad,
la castidad, la obediencia, la resignación, la alegría y llevar con perfección el hogar. Que estemos o no de acuerdo es parte de la cultura de ellos. Ahora bien, la antigua India, eh, la educación se basaba en un sistema gurukula. Quien quería estudiar se dirigía a la casa de un maestro, es decir, un gurú, para pedirle que lo admitiera como un discípulo. Si el gurú lo aceptaba, el aspirante se quedaba en la casa y ayudaba en todas las tareas domésticas, así hasta que el gurú aceptara que ya había superado su proceso educativo o ya estaba listo. Bueno, con respecto al plan de formación, como lo vemos ahí, había un elemento religioso, también había un elemento filosófico, un elemento histórico y un elemento científico. Ustedes pueden ver los detalles en la infografía. Las instituciones educativas. Bueno, los métodos y los recursos didácticos se basan en la autoridad del maestro, en la exegesis y en la memorización. La escuela budista es un aspecto muy importante dentro de los fundamentos de la institución educativa en la India. La comunidad nomástica se organizaba históricamente por líneas de transición en el tiempo y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestro y discípulo son centrales, es decir, que iban progresando incluso. Ustedes lo pueden ver en esa pirámide, algunos detalles de esta línea de transición. Otro aspecto importantísimo tiene que ver con los Vedas. Los Vedas significa conocimiento, entonces ellos transmitían Vedas. El hinduismo no está basado en un texto sagrado como el cristianismo o el islam. Los Vedas sirvieron como guías generales para la vida espiritual. Los Vedas son una colección de historias, canciones, rituales, epopeyas y detalles importantísimos para el crecimiento espiritual e intelectual de la cultura india. En términos generales, ahí les dejamos otros detalles para que ustedes exploren y lean con mucho cuidado. Vamos con el siguiente aspecto en la línea del tiempo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar del periodo griego en donde vamos desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Pero estamos hablando de una educación en la antigüedad clásica. Hay que tomar en cuenta que es una época arcaica, hay albores del mundo griego hasta el siglo 8 a.C. Por otro lado, hay una experiencia espartana del siglo 8 al siglo 7 a.C. Hay una época clásica del siglo 6 al siglo 4 a.C., que esta está representada por antenas, y es importante aquí el detalle que es que la civilización helénica desde el año 323 a.C. al 529 después de Cristo viene el tema en donde empieza a interactuar en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la estructura curricular griega, tenemos que hablar del helenismo, que puede considerarse la síntesis cultural del mundo griego y la base curricular que el ADE proyectó en el occidente. Surge el término paideia, concepto muy rico en matices para finalmente alcanzar el significado de formación integral. Bueno, los niveles de educación habían tres: básico, medio y superior. En el básico estaba la gimnasia, la poesía, la música, la lectoescritura, y el cálculo. En la parte media estaba la literatura, la ciencia y continúa también la gimnasia. Y en el último nivel, que es la parte superior, estaba la rama profesional o vacacional, en donde se veía la cultura general y la enseñanza técnica de oficios. Había una rama académica de tipo filosófica, carácter teórico y contemplativo. Bueno, ¿qué componentes teníamos? Teníamos el componente de la educación familiar, el establecimiento de los tipos paralelos de las escuelas, también estaba la educación física, como lo vimos, la educación artística. Por otro lado, había otro componente donde estaban las primeras letras y después estaba la educación de literatura y la educación científica. Pensadores helénicos o griegos teníamos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Les dejamos para que lean algunos detalles para continuar con esta línea del tiempo.
Antes de ver propiamente los detalles de la cultura hebrea o los fundamentos de la institución educativa hebrea que va desde el año 750 a.C. hasta el año 475 después de Cristo, vamos a ver una línea de tiempo de la literatura hebrea, o se las voy a mencionar, no vamos a ver, perdón. ¿Por qué es importante esta línea del tiempo? Porque la cultura hebrea se educó en base a estas herencias que se dieron de la literatura hebrea. Entonces se divide en 5 periodos: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero va desde la antigüedad hasta el año 950 a.C., donde teníamos, un pueblo nómada semita bajo el dominio de Egipto, y se da la salida de Egipto del pueblo de Israel. El segundo periodo se da del año 950 a.C. hasta el año 540 a.C., donde ya viene un tema de monarquía y la división de Israel. El tercer periodo se da desde el año 580 a.C. hasta el año 165 a.C., y ahí viene la parte de la dominación mesopotámica y el exilio a Babilonia. El cuarto periodo se da desde el año 165 a.C. hasta 135 después de Cristo, y se da una dominación romana, nacimiento del cristianismo, para cerrar con el quinto periodo, que es del año 135 después de Cristo hasta el año 475 después de Cristo, que viene el fin del Imperio Romano y se inicia la Edad Media. ¿Por qué esto? Veamos. La educación era puramente doméstica y familiar, teniendo en ella una dirección del padre, quien podía llegar a disponer de la vida y muerte de sus hijos. La educación se orientaba también por el libro de la ley, y es aquí donde, por eso mencionamos el tema de la literatura hebrea, que si bien es cierto, estamos hablando que no se escribía, es decir, se trasladaba de boca a boca, eh, fue transmitida oralmente, de generación en generación, hasta la aparición del Antiguo Testamento. Bueno, ¿cuáles instituciones educativas habían? Aparte de la familia, otras dos instituciones surgieron en Israel, que fueron la sinagoga y la escuela. La sinagoga era a la vez el lugar de culto, de oración y de instrucción, y también de tribunal. Bueno, dentro de las características, en la parte superior, donde están los libritos, hablamos que el padre de la familia era quien desempeñaba la triple función de jefe, educador y sacerdote, y la educación de las hijas era competencia de la madre, quien les enseñaba todo lo necesario para el oficio de esposa y señora de la casa. Los sacerdotes, como segundo punto, tenían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre los preceptos de la ley, sobre la historia del designio de Dios. Y el tercer punto era: los profetas son considerados mensajeros, portavoces de Yahvé, y cuando desaparecen los profetas, la dirección de la comunidad pasa a los sacerdotes y a los sabios, cuya eh, encamación de la figura de Rabí tiene gran prestigio, y explicaba la ley interpretándola cada quien a su modo. Logros: los tres logros más importantes de la educación hebrea es elevar los ideales religiosos y morales, una característica sobresaliente, y la grandeza nacional. Ahí les dejamos para que lean otros detalles interesantes, y esto con respecto a los fundamentos de la educación, de la institución educativa hebrea. Vamos a bueno, no la última parte, sino este último detalle de esta primera etapa de la línea del tiempo que tenemos, que es con respecto a los fundamentos de la institución educativa en la China antigua. Algo interesante es que la educación era algo raro en la antigua sociedad china. Esto se debe a que los niños no eran enviados a la escuela, ya que los padres preferían tener a sus hijos trabajando en los campos, cultivando arroz, mijo, vegetales, cuidando el ganado y atendiendo a sus hermanos, que perdiendo el tiempo en las escuelas. Ellos consideraban que era una pérdida de tiempo ir a las escuelas. El que el niño asistiera a la escuela o no dependía totalmente de la decisión de sus padres. Si el padre del niño pensaba que podía prescindir del niño para llevar a cabo todo el trabajo del campo, entonces lo enviaba a las escuelas, como ya mencionamos. Los fundamentos: bueno, el plan de formación se estructuraba en un cuerpo de materias, las 6 artes, que tenían por objeto la formación moral, la formación física, la formación intelectual. Los libros clásicos que formaban el contenido de la educación se dividían en dos grupos: el preconfuciano
ojo, preconfuciano, que es un libro de historia, libro de odas, libro de mutaciones, libro de ceremonia y libro de la música y los anales de primavera y otoño. Y los confucianos, que es la segunda etapa, que son libros de coloquios, gran estudio, libro justo y medio y libro de mencio. Los principios, bueno, teníamos, o los principales influyentes, teníamos a Confucio, a Tzu y al teoísmo. Como estamos ahí anotando, ustedes lo pueden leer con lujo de detalle. Hablamos de que en la época imperial que daba la conquista de la educación china, seguían dos grandes sectores, el de la masa del pueblo y el de los funcionarios mandarines, aquella de carácter elemental y este es de tipo superior. Por otro lado, la primaria se daba en la casa o por maestros de escuelas privadas, las cuales a veces estaban subvencionadas por fondos públicos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, con las escuelas gratuitas, los niños que asistían a estas escuelas eran motivados por los profesores a trabajar muy duro en sus estudios y si se desempeñaban bien, los exámenes llevados a cabo podrían asegurar un trabajo en el gobierno. Eso en términos generales con aquella escuela o aquella institución educativa china antigua. El confucianismo, lo que mencionábamos, y la educación china, muchos académicos chinos creen que la historia de la educación china se remonta hasta el siglo 16 antes de Cristo, como lo mencionamos, y este periodo de tiempo la educación fue un privilegio de las élites durante los periodos de primaveras y otoños y los reinos combatientes, y de los reinos combatientes las enseñanzas del plan de los estudios se basaron principalmente en los 4 libros que ya mencionamos. Eso en términos generales con esta institución educativa china antigua. Bien, como les mencionamos, ya vamos a la parte o la segunda parte de esta línea del tiempo que nos pidieron crear, en donde tenemos a los persas que van desde el 550 antes de Cristo y ya vimos algunos detalles de ellos cuando hablamos de Egipto. Después la escuela romana que va del 4 antes de Cristo. No sabemos cuándo termina, particularmente con los detalles que recabamos. Y después viene la Edad Media, que va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, porque ya para ir cerrando está la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Vamos a ver los detalles. Con respecto a la civilización persa, es el lado derecho del lápiz. Hablamos de los primeros sistemas de educación. La educación se basaba en tres ejes para ellos, que eran montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. La educación persa se prolongaba hasta los 25 años. A los 7 años ingresaban a la escuela pública y se consideraba propiedad del Estado. Los persas luego poseyeron o tenían una enseñanza superior. Un punto muy importante que se debe mencionar que la organización educativa de los persas influyó mucho en Grecia y Roma. Los pensadores o pensador principalmente estamos hablando de Zaratustra, ¿verdad? Y un detalle importantísimo es que tenemos un libro muy reciente de Nietzsche que dice así habló Zaratustra. Bueno, Zaratustra apareció en Persa en algún momento durante el periodo del 1700 a 1800 antes de Cristo y su sabiduría se consideró la base tanto religiosa del monasterio y generalmente influyó mucho en el desarrollo de los pueblos y el tema educativo, como bien lo acabamos de mencionar. Vamos ya casi cerrando con los fundamentos de la institución, en este caso, institución educativa en Roma. El concepto de educación para Roma, el educatio, era la crianza física y moral del niño que lo colocaba en disposición de incorporarse al mundo de los adultos con la influencia griega de educatio, pasó a entenderse dividida en dos partes. La que tiene lugar en la familia
que era proporcionando ciudadanos proporcionando cuidados físicos e incorporando hábitos morales básicos. Por otro lado está la que tiene que ver con las escuelas y la vida pública, donde se adquiría la verdadera formación de carácter moral y cultural. Eh, Tenemos varios puntos ahí señalados con los libritos, y dentro de los fundamentos de la institución educativa de Roma estaba la familia, como ya mencionamos. Durante los primeros 7 años era la madre la que se encargaba de la crianza tanto del orden biológico, intelectual y moral. Después de los 7 años era el padre el que pasa a ocuparse de la formación de los niños, donde empezará enseñándole, si no sabe, a leer, escribir, al contar, al cultivar el campo, a interesarse por sus asuntos y a cultivar las virtudes morales. Ojo, muy importante el tema moral. Después, la educación doméstica, que se da de los 16 a los 17 años, que se solemniza con una ceremonia, significa su inclusión como ciudadano. Por otro lado, antes de empezar el servicio militar, el joven romano debía dedicar un año al aprendizaje de la vida pública. Por último está la institución escolar, con la influencia griega, que va perdiendo terreno de la formación familiar a favor de la educación escolar. En términos generales, la escuela elemental iba de los 6 a los 7 años, la enseñanza media iba de los 11 a los 12 años y la enseñanza superior a partir de los 16 años. Tenemos pensadores muy importantes: Marco Aurelio Cicerón, por otro lado Plutarco y Marco Fabio Quintiliano. Ahí ustedes pueden ver con detalle las ideas de cada uno de ellos y cómo influyeron en la parte educativa para el pueblo romano. Para ir cerrando, ya vamos con la parte de los fundamentos de la institución educativa en la Edad Media. Vamos a ir a la parte inferior izquierda, donde tenemos una pequeña línea de tiempo de la Edad Media. Hay unos detalles que quizás ahí no están, que se los voy a mencionar. Eh, del siglo V más o menos al siglo VII vienen los reinos germanos. Del siglo VIII más o menos al siglo X viene la Alta Edad Media. Del siglo X hasta el siglo más o menos XIII viene la Edad Feudal, y después de ahí viene la Baja Edad Media. Términos generales, bueno, cuando hablamos de los reinos germanos se habla de la ciudad de Dios, es decir, aquí viene la parte de San Agustín, la invasión de los humos, el destronamiento del último emperador de Occidente, la unificación del reino de Franco. Se inicia la publicación del Código de Justiniano, esto en el 526. El rey de Visigodo, Recaredo I, se convierte en el cristianismo, se va a la huida de Mahoma a Medina, es decir, Egira. Los árabes invaden España, se va a la batalla de Poitiers. Después está Pipino el Breve, se convierte en el rey de los francos. Y por último, Carlomagno es coronado emperador de Roma. Eso estamos hablando del reino de los germanos, la primera etapa. En la Alta Edad Media, algunos detalles importantes es que se da la muerte de Carlomagno, se da el Tratado de Verdún, en donde se da la división del imperio carolingio. Por otra parte se da Carlos el Simple, que es el rey de Francia, donde se da la sede de Normandía a los vikingos. Se da la coronación de Otón I y nace el Sacro Imperio Romano Germánico. Y por último se da el fin de la dinastía carolingia. En la edad feudal, algunos detalles es que los normandos, encabezados por Guillermo el Conquistador, se apoderan de Inglaterra. Por otro lado, se da una querella entre las investiduras entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. Se da la primera cruzada en el año 1096. Por otro lado, se da el concordato de Worms, que es la fin de la querella a las investiduras que habíamos mencionado. Se da la segunda cruzada en 1147 y se da la tercera cruzada en 1189. La Baja Edad Media tiene varios aspectos interesantes, como que se da la cuarta cruzada en 1202, la elaboración de la Carta Magna de Inglaterra, la quinta cruzada en 1217, la sexta cruzada en 1228, la séptima cruzada en 1248, la octava cruzada en 1270.
Después Dante Alighieri escribe la Divina Comedia en 1314. Se da la peste negra en 1347. Se da la sublevación de los campesinos en Francia. Muerte de Juana de Arco en 1431. Los turcos otomanos se apoderan de Constantinopla. Leonardo da Vinci pinta La Última Cena. Cristóbal Colón llega al continente americano en 1492 y en 1498 Vasco de Gama llega a la India. Como ustedes pudieron ver, es una línea del tiempo en la Edad Media muy amplia y hay muchos detalles puntuales ahí para cada una de estas fechas que pueden ir a explorar en la web. Pero aspectos interesantes sobre los fundamentos de la institución educativa en la Edad Media. Bueno, se dan los principales lugares de estudios, fueron las escuelas monacales y las palatinas. También se dan las primeras, o estas primeras estaban situadas en los monasterios y en ellas se prestaban a los alumnos para la vida religiosa. Por otro lado, normalmente constaban de dos escuelas, las interior, que era únicamente para los futuros monjes, y la exterior, que preparaban a los futuros sacerdotes. Se da el intercambio de ideas entre ambas, o este intercambio de ideas que se da entre ambas ayuda a consolidar la enseñanza monacal como un lugar de expansión científica. Por otro lado, las escuelas palatinas también eran dirigidas por eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdote. Surge la universidad, es decir, es la institución cultural más importante de la Edad Media. Por otro lado, nace como organización para defender los intereses de la libertad de pensamiento. Hasta nuestros días es la mejor fortaleza para la investigación científica. Eso en términos generales sobre la Edad Media. Ahí les dejo unos detalles para que ustedes lean. Recuerden que a pesar de que ya vamos terminando en este recorrido de la línea del tiempo, ustedes pueden frenar en cualquier momento el video para leer los detalles que les explicamos. Para cerrar, agradecerles. Siempre digo gracias, gracias, gracias. Como siempre, 100% positivos. Me disculpo por aquellos errores que haya tenido en el transcurso de la explicación. Me di cuenta puntualmente que había un error ortográfico bastante grande ahí, que nuevamente pido disculpas. Si hay alguno otro, déjenmelo saber en los comentarios. Que los vaya a corregir es muy poco probable porque ya el video está en YouTube. Pero nuevamente gracias por sus observaciones y como ser humano imperfecto me despido deseando que ojalá les haya gustado el video y les haya servido. De mi parte es todo. No se olviden de suscribirse al canal, darle campanita y si están interesados en temas tecnológicos, este es su canal y punto de encuentro.